Hola, ¿qué Oh, tal? Este es el nuevo, bueno, el nuevo retomar las Tobicharlas con nuestro querido invitado Eliseo Becerra. ¿Cómo estás, Eliseo? bien, bien. Como siempre, analizando, viendo el panorama y aprendiendo, ¿no? Bueno, creo que la última vez que platicamos apenas estaba lo de la ratificación de mandato. No, 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 ni siquiera era eso, era lo que seguía, era el tema de, Los expresidentes, abrir el juicio con los ajá, sí, sí, del expresidentes. enjuiciamiento a los expresidentes, que acababa de pasar justito. ¿Te acuerdas que estábamos un poco molestos los dos, pero pues con diferentes aristas, por Ujú. el hecho de que no se hubiera logrado el enjuiciamiento? Aunque, pues bueno, en ese tiempo yo también estaba pensando que había sido una mala decisión del presidente, pero visto lo visto y todos los flancos que se iban a abrir se siguieron abriendo desde entonces hasta acá, creo que sí hubiera sido una jugada bastante peligrosa, que hubiera juntado a todos los intereses políticos y económicos en contra del gobierno actual y no lo hubiera dejado llegar a buen puerto. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, sí, por supuesto. O sea, evidentemente, creo que una de las líneas que ha tomado este gobierno ha sido precisamente no radicalizarse, ¿no? Probablemente guardando la compostura más allá de lo que los mismos votantes de izquierda, que sí hemos mantenido ideas 100% izquierdistas, pues esperaríamos un poquito más y sin embargo este gobierno ha sido muy mesurado. No nos convertimos en Venezuela. Ojalá. Bueno, es que eso es lo que tiene la masa, ¿no? De que no conocen la situación de Cuba, no conocen la situación de Venezuela. Obviamente están pasando la difícil en algunos aspectos, no en todo. Hay una ignorancia tremenda acerca de la situación de estos países centro y sudamericano. Pero bueno, lo que llega acá es que están súper mal, que se están muriendo de hambre porque el gobierno es comunista y el miedo que le meten a la gente es que México iba a ser comunista, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador. No, no, no llegamos a ese extremo, no nos hicimos ni Cuba ni Venezuela, porque por principio de cuentas no tenemos un bloqueo económico, pero a la vez también no fue tan radicalizado en temas de izquierda este gobierno como incluso algunos lo esperábamos, ¿no? Sí, de hecho, el tema con Cuba, pues principalmente lo que le molesta al resto del mundo es, bueno, al resto de los países que se creen democráticos, es el hecho del partido único, ¿no? Ajá. En una ocasión, Raúl comentaba que, pues, ellos no tendrían ningún problema en tener dos partidos, uno que administrara Fidel y uno que administrara a Raúl, y así sería Raúl, igual que en Estados Unidos, que tienen un partido de derecha y un partido más de derecha, que así fue es. el mismo proyecto que intentaron vendernos, bueno, ni siquiera vendernos, exportarnos obligatoriamente y pagando todas las consecuencias a México con el PAN, que era de derecha, digo, con el PRI, que era de derecha, y el PAN, que era más de derecha, Así es, que así es. buscaban que así nosotros nos quedáramos de esa forma, pero no contaban con un detalle. ¿Cuál es ese detalle, Eliseo? No sé, la pregunta me parece demasiado abierta, ¿no? Pero bueno, Es ya estaba un movimiento de izquierda meramente en México desde exacto. 1988 y que este movimiento sí era de izquierda. Y vaya que te la caché en el aire, ¿eh? Definitivamente, y sí se la creyó gran parte de la población, fue en el 2000. O sea, la gente pensó que había una alternancia real entre que el PAN llegara a la presidencia y sacara al PRI después de 70 años. Oh, grave error, gran mentira. El PAN es la derecha. O sea, más concentración de la riqueza, más desigualdad. No, fue un grave error. Y de hecho, pues yo me declaro culpable de haber votado por Calderón. Quiero, en ese momento, pues la verdad, en la televisión sí era bastante fuerte y a muchas personas nos convenció de que realmente. ¿Me escuchas? Sí, claro, claro. Es que me sonó que se iba a desconectar el audífono, pero. Nos convencieron de que realmente México iba a ser Venezuela, iba a ser, y que Venezuela era todo lo peorcito y lo malo que había en el mundo. Yo nunca he ido a Venezuela y luego estaban con que nos iban a quitar nuestras casas. Y luego pensando, si yo ni tengo casa, ¿qué casa me van a quitar? ¿No? Al revés, capaz que me meten en la casa de una familia más chida, me hubiera convenido, ¿no? Ya viéndolo en retrospectiva. Después de que pasó eso, siguió la revocación bueno, siguieron varias elecciones que siguió ganando Morena. Después siguió la revocación de mandato, en la cual, pues obviamente ganó Andrés Manuel por un muy, muy amplio margen. Y después vinieron las elecciones intermedias, que estuvo súper cerquita, en las que ya, ahora sí, Morena se convirtió en la fuerza dominante, porque ya tenía más gobernadores que ningún otro partido. Creo que llegó como a 16 en esa, bueno, no me acuerdo Ujú. Exactamente, Fueron 10, pero que fueron era, más o menos. Fue creo que apabullante, ya sí, con fueron, eso fueron casi 15 de se gobernadores. convertían en la máxima fuerza, ¿no? Ajá. Y después volvieron a haber elecciones y parecía que la oposición, cada vez que perdía, estaban más contentos porque decían que habían ganado. Si Morena decía que iba a ganar 15 elecciones y solo ganaba 12, ellos estaban felices porque habían logrado arrebatarle 3 gubernaturas a Morena. No se Y dieron luego cuenta que al siguiente efectivamente. año, claro, pues iban perdiendo realmente porque Morena todavía no estaba ajustando nada. Morena creo que empezó con 5 gubernaturas
tomando en cuenta la Ciudad de México, porque acuérdate que pasó lo que pasó en Puebla, que ganó la esposa del gobernador, Ujú. se quedó con el poder, pero un milagro bondadoso logró que se repitieran las elecciones. Digo, a nadie se les desea la muerte, pero pues si se tienen que morir ellos o los niños de Tlahualilpan, pues la verdad yo sí que prefiero que sean ellos, ¿no? Claro. Y, y pues se repitieron las elecciones y fue cuando ganó el otro gobernador, Miguel Barbosa, que también falleció, pero él por complicaciones de su diabetes. Ujú, Y después ya lo último fue el año pasado, que era creo que Coahuila y la Ciudad de México. ujú. En Coahuila la oposición hizo un plan muy bueno, logró separar, convencer a todos los candidatos de todos los partidos de la oposición, que en ese caso es Morena, Morena, el Verde y el PT, convencerlos de que ellos podían ganar solos, que ellos eran los verdaderos, la verdadera izquierda, se fueron contra Morena, que también, cierto se ha dicho, tenía uno de los peores candidatos que había, que por cierto era amigo de Manolo Jiménez, el que terminó ganando la gobernatura, y pues ni siquiera le dio lucha ni pelea, ¿no? Y perdió de manera humillante, pero mientras los del PRI estaban concentrados en esa elección, en la elección del Estado de México, el estado más grande en cuanto a personas que votan y personas que viven en el estado, se lo Ajá. llevó Morena de calle David. Y ahí es Ah, cuando ok, ok. empieza una cosa que la oposición le llamó la mayoría oculta. No sé si has escuchado este término, ahorita No, está no, en no boca. había escuchado ese término de la mayoría oculta. Resulta que en Nicaragua, principalmente cuando gobernaba todavía Chamorro, que era los que habían llegado por digo, de la misma línea de las contras, la contrarrevolución Ok, ok. nicaragüense, y parecía que ella iba a ganar. En las encuestas todos decían que ella iba ganando. Y cuando llegó, pues al final perdió y ganaron las personas del sandinismo, que son los revolucionarios. Entonces, de ahí se trajeron ese ejemplo de un país que no tiene más de 5 millones de personas y lo quisieron exportar a un país, y que aparte pasó, no sé si en los 90 o en los 80, y lo quisieron exportar a un país que es más de 20 veces más grande que ellos en cuanto a personas y en cuanto a territorio, y que aparte estamos en una etapa diferente de la tecnología y del conocimiento y todo. Y ellos pensaban que con que una encuestadora, que era Massive Caller, que les daba, que le daba como ganadora a Xochitl Gálvez por 2 puntos, que con eso iban a generar realmente en sus simpatizantes la idea de que podían ganar, que Oye, iban a salir a votar todos en masa. Ahí les va. déjame, hago una pausa ahí, de verdad, porque ya vas abarcando varios temas, pero da risa lo de Massive Calor. No sé en qué momento lo creyeron, pero en Twitter era el único lugar del mundo en donde Xochitl iba a ganar la elección, pero nada más en Twitter. Pero antes de que vayas a Twitter como tal, Y eso por los bots. sí, no, no, y hacían encuestas y en las encuestas iba arriba, o sea, no había encuesta en Twitter en donde ganara, yo jamás vi una encuesta en Twitter donde Claudia Sheinbaum haya ganado. En todas las encuestas de Twitter estaba ganando Xochitl Gálvez. No, pero Ni antes siquiera los simpatizantes de Claudia, sí, porque no, llegaban los bots y las... sí, no, Adelante, adelante. habían toda una serie de tipos que están verificados, tú sabes, ¿no? De un año para acá, Twitter, ahora X se prostituyó bien gacho, o sea, se prostituyó al grado de que antes para que tú tuvieras la palomita de verificado, pues tenías que ser una persona, un influencer o una persona conocida, ¿no? No, y ahora pagas 4,500 pesos al año y ya tienes la palomita y puedes hacer publicaciones largas y además puedes crear tendencia porque el algoritmo te toma más en cuenta. Te voy a pagar 4,500 al fulano que no pagó nada, ¿no? Entonces, surgieron una serie de personajes que estuvieron brillando en los últimos meses. Capitán Spartan es uno de ellos. Es porque tiene el nombre más que más me graba, ¿no? Y otro que se llama Mark Canton, no sé qué carajos. Pero bueno, son una serie de bots, porque esos son bots, este, que creaban tendencias, ¿eh? O sea, tenían sus granjas de bots, que me imagino que pagadas por Claudio X González y por este otro señor, Ricardo Salinas Pliego, y que al final del día pues no les sirvieron para nada. Pero bueno, antes de que entremos a ese tema, pues sí, evidentemente hay una parte que pasamos un poquito de largo. Hay que hablar un poquito de dónde viene López Obrador, ¿no? Obviamente, efectivamente, López Obrador, como la mayoría de los jóvenes que estuvieron activos en la política desde jóvenes, el primer gancho que tienes en la política mexicana es el PRI, ¿no? Pero surge el movimiento de 1988 con el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, un presidente histórico, como lo va a ser Andrés Manuel López Obrador, no tengo la menor duda de eso. Entonces, el hijo trae todo el apoyo de la gente, se separa del PRI y primero crea este partido que se llamaba Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, cuyo logotipo era el monumento a la revolución en blanco sobre un fondo verde. Ese era el Partido Auténtico de la Revolución. Sale del PRI y se Perdóname que hace. te corrija, pero el PAN era uno de los partidos satélites del PRI.
En realidad, el partido que fundó era el Frente Cardenista, creo. El Y Frente sí, Cardenista. fue diferente. Hay que decir también una cosa de Cuauhtémoc Cárdenas y principalmente de Andrés Manuel cuando empezaron su carrera política, que no era el mismo PRI que nosotros conocimos, ¿no? Ah, Cuando no, no, nosotros no, por conocimos, supuesto que no. ya era un PRI al que ya se le habían separado todas las ramas que querían democracia. Cuando estaba Andrés Manuel trabajaba con un gobernador, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero era un gobernador de izquierda, que incluso lo apoyó para que él fuera el encargado Lo del tengo Centro aquí, lo tengo Indigenista aquí. del Estado. Carlos Félix, algo así, no recuerdo, pero sí sé a qué te refieres. Vélez, pero no era Vélez, ¿no? Algo así. Una cosa así, sí, sí tengo el nombre aquí, pero bueno, se nos va y lo podemos googlear, en algún rato sale. Pero bueno, es en la elección de 1988, ¿no? Donde viene prácticamente la participación de Cuauhtémoc Cárdenas y ya definitivamente ya han marcado línea como ahí nació prácticamente la izquierda en este país, ¿no? Tenemos un partido de izquierda relativamente joven. Es cierto, como bien lo mencionas, hay que aclarar ese punto. Dentro de las corrientes del PRI, a lo mejor a muchas personas no les va a gustar esto, pero dentro de las corrientes del PRI había izquierda. Había una izquierda pujante que de repente te dicen, no, los detractores del PRI, es que cómo iba a ser el partido revolucionario institucional si ahí hay un contrasentido. Pues no, no, corazón, no hay un contrasentido. Efectivamente hicieron de la revolución instituciones sólidas que tenían que ver como la reforma agraria, era completamente revolucionaria. El reparto de las tierras, la ley federal del trabajo, era completamente era un triunfo de la revolución plasmado en la Constitución, ¿no? Aún así, ya desde Lázaro Cárdenas nace un cierto tipo de corporativismo que luego vino a implantarse duro con Ávila Camacho, con Adolfo Ruiz Cortines, con todos los presidentes que le siguieron, y ahí fue donde las líneas empezaron a perder, las líneas revolucionarias, porque había una línea del PRI que incluso pertenecía a las juventudes comunistas, ¿no? Todo esto De se va hecho, perdiendo. Ajá, sí, sí, perdón, nada más así como un apunte y ahorita ya sigues. Quien inventó el corporativismo en México fue Lázaro Cárdenas. Pero el tema es que Lázaro Cárdenas era que tampoco llegó tan democráticamente porque lo puso su jefe político, ¿no? Al que así después es. él El expulsó del país. maximato, ¿no? Sí, él creó el corporativismo, pero tuvo una disyuntiva muy importante en la que tuvo que elegir entre un candidato, un siguiente presidente de izquierda y un presidente de derecha, y tuvo que elegir el de derecha porque si no estábamos a nada de que los gringos nos volvieran a invadir, ¿no? Adelante, adelante. No, 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 ese dato efectivamente, o sea, porque mucha gente dice, pero ¿por qué escogió a este señor Ávila Camacho pues Ávila siendo de Camacho. derecha? Bueno, porque había una coyuntura a nivel internacional muy canija que le tocó enfrentar en la última parte de su sexenio. Pero bueno, a partir de ahí llega el momento en el que se empiezan a crear tantas ramas que en algún momento tenían que crujir, tenían que reventar. Y ese momento fue en los albores de 1988, cuando ya la gente, porque hay que anotar eso es muy importante, ya desde 1988 ya la gente ya no quería el PRI, ya no quería el PRI, ya veían una alternancia, ya el partido estaba cansando después de más de 50 y tantos años en el poder, ¿no? Llega el punto de quiebre en el 88 y ahí prácticamente es donde se empieza a verse la figura ya del López Obrador que conocemos ahora. De hecho, otra vez estaba viendo el debate con Ceballos allá por el año 2000, buenísimo. ¿Qué hubiese sido de México si ese López Obrador de hace 25 años nos haya gobernado? No lo sé, probablemente sí hubiera sido más radical, traía muy buenas ideas, ¿no? Y para cerrar, hacer un cierre del círculo conversacional, ¿por qué hice esta pequeña pausa? Fue porque efectivamente, como lo decías al inicio de tu intervención, yo también voté por Calderón en el 2006, a pesar de que ya me convencía la figura de López Obrador desde el desafuero en el 2005, desde el debate con Ceballos allá por el 2000. este, ¿Por qué no voté por él al final de la campaña? Pues precisamente por lo que comentas, no teníamos el internet a la mano como tenemos los teléfonos ahora. Los teléfonos más poderosos en aquel tiempo, pues eran los que traían estos de la culebrita y esas cosas, ¿no? No había manera de que tuviéramos acceso a redes sociales como las tenemos ahora. Apenas había un incipiente Hi-Fi, un incipiente MySpace. MySpace y 2 años después estaríamos viendo Metroflog. Bueno, eh, ¿por qué yo no voté por López Obrador? No fue porque me haya creído que nos iban a convertir en Venezuela, te va a parecer bien estúpido. No voté por López Obrador porque le dijo chachalaca al presidente. Y porque yo venía de una tradición de familia en donde esos valores eran importantísimos. ¿Sabes? Mi papá nos decía en pláticas, si el presidente de México sea un ratero, sea un violador, lo que sea, lo vienen persiguiendo, tú lo tienes que defender con tu vida porque la banda presidencial representa al país, ¿sabes? Entonces venía de esa figura divina, apoteósica que tenemos del presidente, porque presidencialismo. Había el día del presidente, a mí me tocó ver el día del presidente con Salinas, el día que entregaba el informe se iba en un coche descapotado, que salía desde Los Pinos hasta llegar a San Lázaro, cabrón. Y por todo el Pero, camino eran vítores y le aventaban papelitos y serpentinas, ¿sabes? Entonces, cuando yo veo a López Obrador diciéndole en un meeting, cállate chachalaca, yo dije, este güey no nos puede gobernar, ¿sabes? ahí hay una cosa que quiero apuntar, ¿eh? Y eso a lo mejor todavía no lo tomas en cuenta, a lo mejor sí lo habías tomado en cuenta, pero apuesto a que tú no viste el evento en directo de cuando le dijo cállate, chichalaka.
No, sino no, que lo vi, estuviste viendo en spots y en la televisión una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y todavía ni siquiera era así, porque yo lo tengo bien clarito en la cabeza, que todavía lo ponían en velocidad baja para que sonara. Cállate, cháchala, porque en aquel tiempo Andrés Manuel todavía hablaba a una velocidad normal. Entonces, no es que tú digas, es que yo amaba al presidente, no, es que fue como dicen una inception, ¿no? un Te la lavado de metieron en la cerebro. cabeza de tanto y tanto y Y en tanto blanco y estarlo negro. escuchando también, ¿no? Se lo ponían en blanco y Ajá, y negro. luego todo eso era una repetición día y noche, por más que quisieras. ¿Y qué hacías? Le ibas a cambiar a la tele cada vez que salía. Estaba en el otro canal también. La apagabas, no sabías cuándo iba a volver a empezar tu programa. Así es, ¿No? así es. En la tele, en la radio, hasta en lo que empezaba del internet, salía todo el tiempo eso. ¿Y qué sucedió? Entonces, Llegamos al 2 de julio, sí, fue el 2 de julio o el 7 de julio, no recuerdo las elecciones, pero fueron en julio, primero de julio creo. Llega la elección de julio el y, primer domingo. ajá, llega la elección de julio y yo voy y voto por Calderón. Me la creí, me la tragué como cientos de mexicanos, ¿eh? Y yo no creo, fíjate, existe en el ideario nacional la creencia de que hubo fraude en el día de la elección. Yo sinceramente no creo que en el INE Yo de sí, Ugalde hubiese habido fraude el día de la elección. Yo creo, eso es lo que yo creo, que realmente sí alcanzó Felipe Calderón por los temas de, a ver, déjame termino, ya va a empezar lo bueno entre nosotros, por los temas que como se fueron calentando y cociendo antes de la elección. Recuerdo que salió un artículo muy bueno de la revista Proceso en aquellos años, en pleno tiempo electoral, donde ya los asesores de López Obrador le estaban diciendo, güey, bájale tu discurso, no está gustando, no estás pegando. Y él les dice, a ver, tuvo una reunión incluso con los que le apostaban la lana y dice, confíen en mí y déjenme los escenarios a mí. De hecho, la portada de revista Proceso era la foto de López Obrador, decía, la estrategia soy yo. O sea, era como para recordar la frase de Napoleón, pero disfrazada, ¿no? El Estado soy yo, en este caso la estrategia soy de yo. Luis XIV. Ya de Luis XIV, efectivamente, gracias por la corrección, de Luis XIV. El Estado soy yo, o sea, en este caso era López Obrador diciendo, la estrategia soy yo. Ya desde ahí había un sesgo sí, ahora, sí hubo algo de ego, Estado de un solo hombre. como le decía Ceballos allá en el 2000, bueno, es que hay algo de vanidad. ¿Qué pasó? López Obrador no acude al primer debate y llega este cabrón de Felipe Calderón que tiene muy buena retórica, entonces sí terminó convenciendo al electorado que estaba indeciso. Hay que Ahí darle también su ya está. A ver, ok, voy. y sí levantó, espérame, Sí, voy a sí, terminar, sí. güey. Yo sé que Ok, estás ok. ansioso. Entonces, todos estos factores terminaron incidiendo en que alcanzara al día de la elección. Yo sí creo realmente que en el recuento de los votos no hubo fraude. El fraude se hizo antes, los medios de comunicación, parte de culpa del PG, o sea, hicieron que se fuera cerrando a llegar al resultado que finalmente tuvimos en julio. Pero te escucho, ¿por qué tú crees que sí hubo el día de la elección? Ok. Sí, sí nos convencieron a muchos. Eso estoy de acuerdo. Con eso, con el que se caía de la bicicleta, con la pared que se caía, con todo eso. Pero, de todas formas, había más gente que seguía creyendo en Andrés Manuel. ¿Y por qué te digo que sí hubo fraude? Porque en más del 60% de las boletas, no, de lo que se abrió Ujú. y lo revisaron contra lo que habían puesto, había había fallas y era a favor de Andrés Manuel. O sea, lo habían marcado quitándole votos a Andrés Manuel. Casi en todas las que se abrieron, todas las casillas que se abrieron, había una diferencia para Andrés Manuel. De hecho, se redujo todavía más el margen, porque al principio, cuando dieron los primeros resultados oficiales, era por un poquito más. Entonces, por eso decía Andrés Manuel que se abrieran todas las casillas. Y si hubieran abierto todas las casillas, en el peor de los casos, hubieran quedado exactamente empatados. Por eso te digo, sí hay. Otra cosa de la que parece que sí hubo fraude es expertos en estadística muestran que la forma en la que se fue llevando a cabo el aumento de uno y la baja de otro no fue totalmente atípica. Andrés Manuel iba ganando por mucho y cuando nos fuimos a dormir nos levantamos en la mañana, yo contento en ese momento, pues, pero cuando nos levantamos en la mañana ya iba ganando por mucho, digo, por bastante diferencia, López, Felipe Calderón. Felipe Calderón, sí. Sí, No me vas a estas dejar son las mentir. dos cosas. Un paréntesis, que gracias a lo que pasó en esa elección de 2016, ahora somos la generación, bueno, yo así soy, pero ha conocido gente que es igual que yo, que el día de la elección no nos vamos a dormir hasta las 2 3 de la mañana, cuando ya dieron el conteo rápido y cuando todavía ves el tren y dices, ya no nos pueden hacer fraude. O sea, nos quedamos De con ese hecho, trauma. yo todavía en estas elecciones, a pesar de que Claudia iba ganando con más de 28 puntos, porque Ah, empezó con el 60, que fue con lo que terminó, y luego fue bajando hasta 58. Pero ya cuando iba más del 30% dije, ahora sí, esto ya no se va a modificar. Y todavía me quedé viendo los videos y cada 5 minutos le daba al refresh, porque en ese momento se iban subiéndolas bastante rápido, casi había veces que, bueno, era como una décima o 3 centésimas lo que subía cada vez que lo refrescabas.
Y yo, claro. bajó un poquito Claudia. Sí, Y ya sí, luego, sí. de hecho, estaba con mi hermanita que estuvimos para todos lados en el día de la elección. Y ya antes de acostarme le dije, ya va ganando otra vez Claudia, ya va subiendo puntos otra vez Claudia. Y me dice, sí, sí, ya lo vi. Entonces, cuando ya salió Guadalupe Tadei ya da su mensaje, pues ya ahora sí me fui a dormir bien a gusto, porque también, obviamente, después de escuchar el de Claudia, el de Xochitl, la verdad, ni lo esperaba ni me lo esperé. Ni lo Pero quería bueno, ver. ni me Es que, interesaba, es ¿no? que se cierne el fantasma del 2006. O sea, si te quedas tú con la idea, bueno, me voy a dormir y bueno, mañana va a estar ganando Claudia. Me va a pasar a la inversa de lo que le pasó a Ferriz, a Pedro Ferriz, ¿no? Que dice, me fui a dormir pensando que era una pesadilla y resulta que desperté y es la pesadilla, ¿no? Yo estaba a la inversa, me fui a dormir con un sueño bien plácido donde había escuchado que había puesto una madriza por el 60% de los votos. Dije, me voy a dormir, voy a despertar con que ganó Xochitl. Y dije, no puedo despertar esa pesadilla. Fue a dormir No, súper tarde. oye, perdón, No, 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 todo bien, todo ¿tú bien. sí Nada lo más ves te estoy bien? agarrando porque se me resbalan los audífonos. ¿Me decías? Ok. Eh, bueno, a todos ya estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en eso del 2006. En el 2012, Andrés Manuel llegó con una deuda de popularidad gracias a lo que pasó en Reforma y que otra vez lo pusieron en todos los medios todo el día y Ujú. hasta la fecha hay personas en Monterrey y y en Chihuahua que odian a Andrés Manuel porque cerró Reforma, Así ¿no? es, Entonces, en el 2012 llega, en el con tercer eso. lugar empiezan las encuestas, ¿no? Ujú. Andrés Manuel iba perdiendo por más de 15 puntos, hasta le iba ganando ¿cómo se llama? La que Josefina todos decían Vázquez que era Mota. mujer, Josefina. Ujú. Y hasta Josefina le iba ganando. Entonces Andrés Manuel empezó a subir, a subir, a subir, le ganó a Josefina, y cuando ya estaba más cerca de ganar, pues ya no le dio el tiempo. Además que le influyeron otras cosas muy importantes, ¿no? Sí, no, Como bueno, el yo tema te de las digo, tarjetas Monex. desde que termina la elección en 2006, me acuerdo perfectamente de eso porque en aquel tiempo, a pesar de que voté por Felipe Calderón, yo estaba apoyando al PRI a nivel local. Me da vergüenza decir eso, pero pues es la verdad histórica. Yo estaba apoyando al PRI allá en Ocotlán y pues bueno, nos dieron la noticia, ¿no? De que a nivel estado pues había ganado Emilio González Márquez, en Ocotlán había perdido nuestro candidato, el licenciado Juan Carlos Nuño, un abogado muy destacado a nivel nacional, que fue candidato para Ocotlán, íbamos muy fuertes y al final terminamos perdiendo con el PAN. Entonces corre la noticia de que habíamos perdido con el PAN. Curiosamente, cuando yo estaba apoyando al PRI en contra del PAN y a nuestros acérrimos enemigos, en 2006 yo para la presidencial voté por López Obrador, por Felipe Calderón. Pero bueno, termina la elección del 2006 con la derrota para nosotros del PRI y sin embargo ya sabíamos que nuestro candidato para 2012 era quien había ganado el Estado de México un año antes, que era precisamente Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque Ujú. tenía todo lo que un presidente no tenía hace muchos años. Estaba guapo, era joven, dinámico, se había casado con la gaviota. Desde 2006 yo sabía que la elección de 2012 era de Peña Nieto. No me sorprendieron los números y en 2012 mi voto fue directamente para López Obrador, pero ya no nos alcanzó, el tiempo nos comió. Efectivamente, como bien lo comentas, el tiempo nos comió. De hecho, en ese tiempo yo me acuerdo que yo trabajaba en lo de Credinix, no sé si te tocó sacar tu credencial de NIMS. ¿No? Ya ves Sí, que había unos módulos en tiempo de Calderón a finales que te daban una credencial. Yo ujú, sí, trabajaba sí, en sí. eso y me acuerdo que yo ya estaba diciéndole a todo el mundo que votara por Andrés Manuel y que votara por Alfaro, porque todavía iban juntos, ¿sabes? Antes de que hiciera la traición. Qué Y traidor. según yo convencí a varias personas, tanto que al siguiente día de la elección, que llegamos a trabajar así como si nada, llegó el guardia de seguridad y no se me olvida esa frase que me dijo, ¿de qué sirvió votar por López Obrador si Mm, de todas formas perdió? Y justo le estaba recordando hace poco, creo que el día de la elección, y dije, no fue en vano. Todo lo que hicimos de darle seguimiento, de votar por López Obrador, toda la gente que a lo mejor convencimos en el pasado, después ella pudo convencer a otra gente y mostrarle que Andrés Manuel no era el logro que nos pintaban, así y por es. eso pudo lograr esos números en el 2018, y por eso Claudia logró estos números en el 2024. No digo que hayamos influido mucho, pero con tu granito de arena que influyas, pues yo creo que ya Pero, es una ventaja, ¿no? Pero por supuesto, y nótese algo, o sea, ya tenemos media hora que nos conectamos precisamente para hablar del resultado de la elección de Claudia y no hemos hablado de Claudia, hemos hablado de López Obrador. El peso que tuvo López Obrador es impresionante, es un fenómeno de masas, definitivamente, de la presidencia que yo me acuerdo perfectamente bien, ya con recuerdos diáfanos fue la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. este, me tocó la presidencia de Cedillo mucho más diáfana todavía, yo para con Cedillo ya tenía 11 años, me tocó la presidencia de este señor de Fox, pirado que está el señor y obviamente la de Felipe Calderón y las posteriores, ¿no?
yo no recuerdo que haya habido un presidente que hubiese mantenido la fuerza en el último trienio de su mandato, en el segundo trienio de su mandato, como lo hizo López Obrador. Fue un fenómeno tremendo. Le siguió marcando la agenda a los medios de comunicación y no les dejó, es un político extraordinario López Obrador, no les dejó a la oposición poder tener una estrategia lo suficientemente buena para competir, ya no olvídate de ganar, para competir en 2024. Entonces, es Y tomando en desde cuenta un punto ahí muy importante, ¿eh? Que esos otros presidentes tenían a todos los medios a su favor y a todos los exacto, opinadores a su favor. Y Andrés Manuel todo lo contrario. No sé si eso le haya perjudicado o beneficiado. lo haya beneficiado. Mm, Creo que efectivamente tenía los medios en contra, pero lo que benefició a López Obrador por encima de los medios de comunicación tradicionales, hay que llamarlo así, es que tenía las redes sociales. Acuérdate que López Obrador es el youtuber más famoso de Latinoamérica, Ujú. por el número de seguidores, y que Y uno no de es, los mayores de toda Hispanoamérica, ¿eh? así es. Entonces, que nuestra generación, la de los millennials, y luego la que nos sigue, que es la centennial, y los boomers, no, los boomers son anteriores, los centennial, Ujú. pues ya son Y también los generaciones boomers, los de Andrés Manuel, ¿eh? que ya, En ya YouTube. somos generaciones de redes sociales, ya no nos pegan tanto los medios tradicionales, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste televisión abierta, ¿no? ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste radio abierta? Ya prácticamente todo lo consumimos a través de servicios de streaming. Entonces, eso fue lo que terminó impactando también en el resultado de López Obrador, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Pero también es el beneficio que ha generado porque ha sacado a gente de la pobreza. Hubo movilidad social en este gobierno, porque nosotros somos 25 privilegiados. millones. Así es, pero que nosotros somos privilegiados, no hay que dejar pasar de lado que en este país hay por lo menos 50 millones de personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a esos servicios de streaming, que todavía escuchan televisión y radio abierta, en donde definitivamente López Obrador no tenía el apoyo de los medios de comunicación. Y aún Y sobre así, todo que no tuvieron acceso a una universidad así es. pública y gratuita. Así es, entonces, con todo y eso, o sea, le pegó durísimo López Obrador, o sea, fue un fenómeno sigue siendo un fenómeno hasta el final de su mandato, y todavía lo sigue siendo aún ya en la entrada, en los albores del mandato de Claudia Sheinbaum. Que por cierto, Lo bueno, yo creo que también por eso. Ah, perdón, perdón. no, no, por cierto, la primera pregunta incómoda, ¿qué piensas del nombramiento del secretario de Hacienda? Que primero lo anunció López Obrador en la mañana, dijo que él iba a continuar, y posteriormente a las 3 de la tarde subió un video Xochitl donde dice que va a ser digo Xochitl, esta Claudia Sheinbaum donde dice que va a ser su secretario de Hacienda. Pero Yo, AMLO no dice, bueno, sí y no. Es que creo que te saltaste una cosa que también dijo Claudia antes. Poquito antes de que fueran las elecciones, Claudia dijo, estoy en pláticas con de la O para ver si se queda con nosotros, todavía no nos ha respondido. Entonces ah, después Andrés Manuel dijo, creo que ya le respondió y le dijo que sí se queda trabajando con ella, pero necesito checarlo con ella. Y ya después, ahora sí, cuando salió Claudia a darle la noticia. Pero yo creo que se adelantaron todavía más por este tema que tenemos ahorita con el precio del dólar. Están, orgasmeados los de la oposición con el hecho de que haya subido el dólar, que el dólar subió un peso, muchas entonces todos, apátridas, todos digan, apátridas. ya sé, y están felices porque, ¿no? Eso demuestra que ahora sí ya se acabó la tiranía. Y bueno, un punto que quería comentar es, desde hace 4 años, en 2000, sí, desde el 2020, yo platicando de estos temas, ya les había dicho a mis conocidos y que siempre que se hablaba del tema de política, yo siempre les comentaba, a ver, yo no tengo duda de que el próximo candidato de Morena va a ganar las elecciones por el simple poder que tiene Andrés Manuel. Y ya después de ahí es cuando se va a ver si el partido Movimiento realmente se convierte en un partido que puede seguir ganando elecciones por sus mismos cuadros formados en la izquierda. Porque Andrés Manuel es un fenómeno político y es un fenómeno en todos los sentidos. Sí, Pero Andrés Manuel prometió que él, terminando su mandato, se va a la chingada, literalmente. literalmente. Así a su rancho. Y, y pues todos le creemos. Incluso si no se fuera, pues sería peor porque la gente le dejaría de creer un poco, ¿no? Él ahorita, en estos últimos días, matizó un poquito eso de que va a salir de que ya no va a hablar con nadie porque dijo,